sea, le da la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlos. El día de hoy tenemos una comunidad bastante grande. Muchísimas gracias por su participación. Es enriquecedora la dinámica de los webinarios, pues esa es la idea, ¿verdad? Que podamos conocer las experiencias de nuestros facilitadores, pero también eh, acuerparnos de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus inquietudes, que eso es lo que nos afianza y nos apropia en cada tema, ¿verdad? El día de hoy nuestro webinario Innova y transforma tu docencia produciendo recursos de aprendizaje. Tendremos a la magíster Kenia Gisela Hernández Vega, quien es educadora que transforma el aprendizaje desde la creatividad y la innovación. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con un posgrado en innovación en la docencia universitaria y una licenciatura en diseño industrial de nuestra universidad. Tiene más de 20 años de experiencia como docente universitaria, no solo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, también en otras unidades académicas. Ha combinado fielmente la enseñanza con una trayectoria profesional diversa y muy versátil. Es fundadora y directora creativa de Pintalotú desde el 2017 hasta la fecha, y desde el 2002 ha trabajado como consultora en diseño gráfico y también como experta temática en diversos recursos como guías de aprendizaje, de estudio, cuadernos de trabajo, producción académica también en el diseño instruccional de algunos MOOC del SEAT. Además, ha desarrollado diversos proyectos como consultora para varias organizaciones, promoviendo procesos creativos con un enfoque comunitario y también de identidad cultural. En este seminario web, Kenia, desde su rol como docente universitaria, pero también como consultora en la producción académica de diversos recursos, nos compartirá cómo ha impulsado el diseño de recursos y de materiales didácticos para fortalecer significativamente el aprendizaje. Hoy también nos contará cómo ha sido su experiencia con el fascículo Diseño y producción de materiales didácticos innovadores, cómo ha aplicado los principios y orientaciones prácticas que en este material de autoformación docente se ofrece. Esto tomando en cuenta siempre el contexto marcado con un cambio generacional en las formas de aprender, lo cual hace más relevante que los docentes actualicemos no solo nuestras estrategias, sino también nuestros recursos. Por ello, la innovación no solo es una opción, es también una necesidad para poder responder a las nuevas formas en que aprenden nuestros estudiantes. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Kenny, quien nos introducirá en el tema antes de iniciar con nuestra entrevista. Bienvenida, Kenny. Gracias, Leslie. Qué gusto estar contigo y con ustedes también. Siempre es alegre y emocionante saber que hay muchos docentes hambrientos de saber y que queremos pues compartir con ellos parte de esta experiencia que hemos hecho aquí. Y digo hemos porque hemos trabajado también contigo en varios puntos y me alegra pues que estemos en este tiempo. Así que pues voy a compartirles mi pantalla y me avisan cuando ya la tengamos. ¿Sí? Perfecto, se visualiza muy Listo. bien. Gracias, Kenny. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Y como tú decías, primero pues dando una contextualización de lo que tenemos en clase, ¿verdad? Puse ahí de título Nuevas generaciones, nuevos retos. En estos 20 años de docencia es bien interesante ver hacia atrás y darnos cuenta de qué es lo que llega a nuestras clases, ¿verdad? No me dejarán mentir ustedes, compañeros docentes que están aquí también, que los chicos van cambiando. Vemos perfiles y me encanta escuchar cuando hablamos con docentes y decimos es que los chicos de este año son bien diferentes a los de antes. Y si hablamos de los de hace 5 años, todavía más diferentes. Y hace 10 van marcándose esas generaciones, ¿verdad? Y esto es bien particular cuando vemos a los chicos que tenemos actualmente. Primero es importante pues reconocer que estas generaciones tienen ya nombres
y creo que es importante poder reconocerlos. Para los que hemos escuchado ya de esto, los estudiantes que tenemos actualmente en la universidad, que están entre 18, 22, 25 años, pertenecen a la generación Z. Les dejo ahí de tarea para la próxima vez que lleguen a clase, si no han investigado, ¿qué son estos chicos? ¿Qué particularidades traen y cuáles son sus características? Porque sí vienen marcados por eventos que han pasado en estos 18 o 20 años que los hacen tener un perfil bastante particular. Para empezar, podemos decir que son nativos digitales. Para estos chicos siempre ha existido el Internet, siempre han habido pantallas, siempre han habido computadoras y es parte de su día a día, incluso desde muy pequeños. Si se atreven ustedes a preguntarle a uno de ellos a qué edad tuvo su primer celular, dirán que está alrededor de los 6 y 7 años. Y entonces nos damos cuenta de cuáles son esas dinámicas que han pasado en su proceso educativo, que los han marcado y por lo tanto ya traen un trasfondo cuando entran a nuestras clases, ¿verdad? Son chicos muy creativos, generalmente son muy visuales, los conquistamos con las gráficas, con los colores, porque ellos están acostumbrados a verlo desde muy pequeños. También son muy colaboradores y pues podríamos hablar por mucho tiempo de ellos, pero por eso se los dejo de tarea. ¿Quién es esa generación Z? ¿Qué particularidades y qué retos traen también cuando vienen a nuestras aulas universitarias? Y luego, hablando de la era o el momento en que nos encontramos, pues también es interesante que analicemos en qué punto nos encontramos del tiempo, ¿verdad? Hace un par de años yo daba una charla inaugural con estudiantes de Quetzaltenango y hablábamos de las eras. ¿Cuáles eras marcaron el tiempo en la antigüedad? Pues la era del papel, la era donde había metales, la era donde ya habían motores, la era industrial, pero la era que estamos viviendo actualmente también está muy marcada, primero por esa velocidad tan vertiginosa que llevan los cambios principalmente tecnológicos. Y eso es importante porque ellos ya son parte de esto, como nacieron con la tecnología y es parte de su día a día, pues ellos también están inmersos en estas tendencias y en estas, ¿cómo le podríamos decir? Novedades que se dan en la tecnología. Y por no profundizar tanto, voy a poner ahí el nombre de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial para nosotros es algo novedoso, pero para ellos ya lo manejan, ya lo dominan, lo usan y creo que parte de ese contexto actual es saber que esa era viene también con pinceladas bien particulares que nos afectan también dentro de las clases. Y entonces, ¿qué demanda esta era? Si están cambiando tanto las tecnologías y los chicos vienen con un perfil, pues nosotros como docentes definitivamente tenemos que tener también un cambio, una apertura de mente, ser docentes flexibles y actualizados, estar enterados de qué está pasando y ver cómo en vez de huir de esa tecnología, apropiarnos de ella y dárseles también esas herramientas para que las usen de manera correcta, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante el saber el espacio y en el tiempo donde nos estamos moviendo y conocerlos a ellos, ¿verdad? Y luego, pues definitivamente, como es el tema ya de esta charla, el producir recursos didácticos es una forma de innovar, es una forma de conectar con nuestros estudiantes y de transformar esa experiencia que ellos viven en el aula, esa experiencia de aprendizaje. Y otro punto muy importante que quisiera que tengamos en mente durante todo este tiempo es que el estudiante en este momento es el protagonista del aprendizaje. Antes los estudiantes venían como yo soy un vaso vacío y vengo a que me llenen, ¿verdad? Y el docente es esa jarra de saber que viene a llenarlos, pero no, estamos conscientes de que esa historia y esa trayectoria en esos 18, 20 años también tiene mucho que aportar a la formación y esta experiencia de enseñanza y aprendizaje, pues es algo de doble vía, pero donde el estudiante pues tiene que estar consciente. Y esto lo subrayo también porque tal vez nosotros como docentes lo sabemos, sí, el estudiante es el protagonista, pero él no, él viene a ser espectador. Y entonces ahí a veces nos cuesta entrar en esa misma línea, ¿verdad? Entonces, para que tengamos esos puntos ahí en mente y empecemos entonces ya a platicar.
En este sentido, Kenia, retomo dos ideas importantes. Precisamente tú comentabas la tecnología, ¿verdad? Los chicos ahora ya no nacen con el pan bajo el brazo, sino con un iPad, con un móvil bajo el Sí, brazo. Y entonces creo yo que la tecnología y el recurso didáctico, los materiales, creo que, no creo, estoy segura, son un excelente vínculo para conectarnos con esta nueva generación, ¿verdad? Y para iniciar entonces con nuestra entrevista, me gustaría que nos comentaras qué te motivó a revisar y a aplicar el fascículo de diseño y producción de materiales didácticos. Gracias, Leslie. Pues sí, definitivamente los chicos traen la tecnología a la mano y pues el pensar y repensar o redescubrir lo que hacemos es lo que nos motiva definitivamente a salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y nos pasa mucho cuando tenemos muchos años de ser docentes, a veces nos casamos con una fórmula que ya vimos que funciona y pues pretendemos repetirla para que funcione. Pero si los estudiantes están cambiando constantemente, yo no puedo venir a dar la misma fórmula y pretender que funcione con los estudiantes como hace 10, hace 15, incluso hace 5 o hace 2 años. Entonces creo que ese hecho de replantearnos la labor docente, el cuestionarnos, ¿esto que estoy dando realmente sigue siendo relevante? Y puede que sí, el contenido sí, pero la manera o la forma en que lo estoy trasladando a los estudiantes tal vez ya no les impacte de la misma manera. Entonces, a lo que nos lleva es a mejorar esa experiencia que tenemos dentro de las clases y a innovar desde esa área que pues definitivamente dominamos y por eso estamos también aquí en la docencia, ¿verdad? Porque somos expertos en algunas áreas y queremos compartir, pero hay maneras también de llevarlas a otro nivel, ¿verdad? Y luego, definitivamente, el contextualizar el aprendizaje, el tiempo, el momento, la sociedad y la cultura que nos rodea, definitivamente también aporta mucho y constantemente hay muchos recursos de eventos que están pasando hoy que si yo no los incorporo a clase ya me perdí material vital, ¿verdad? Entonces, esa actualización constante de traer a los chicos lo que está sucediendo, esa realidad, ese contexto, definitivamente hace que pues optemos exploremos estas opciones, ¿verdad? Estas nuevas herramientas y pues definitivamente que ustedes como sea brinden herramientas y guías es un gran apoyo para el docente, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias, Kenia. Y en este sentido, yo conozco de tu experiencia, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia qué tipo de recursos didácticos has producido, qué propósito tienen dentro de tu curso, y cómo ha sido pues esa experiencia, ¿verdad? No solo en la creación, sino también ya en el uso y la aplicación. Ok, pues bueno, para ubicarlos un poco también en el espacio y en el tiempo, he sido docente de diseño industrial y la verdad es que en 20 años he dado bastantes cursos y pues la parte creativa y de dinámicas y procesos de diseño pues siempre han estado presentes en mi labor docente. Ha sido un largo camino en el que he aprendido mucho también. Y pues con el tiempo uno va viendo también qué funciona y qué no funciona. Y no me dejarán mentir que la pandemia fue un gran maestro para nosotros como docentes. Nos tocó realmente, si ya éramos innovadores, aquí sí tocó mover todo lo que teníamos fijo y entonces evolucionar a nuevas dinámicas. Entonces, el entender que la experiencia que se lleva el estudiante estando en esos 40 minutos, 120 minutos de clase, tiene mucho valor, pero yo creando contenido lo puedo enriquecer, pues hace que podamos elevar, pues eso, tal vez una presentación básica de diapositivas, pero cuando vemos que se puede hacer interactiva y vemos cómo reaccionan los chicos, eso definitivamente motiva. Entonces, en este tiempo, precisamente en pandemia, yo hice muchas presentaciones interactivas, guías de lectura. Sabemos que a los chicos no les encanta leer,
y entonces motivarlos de alguna manera con un material que aportara también y que fuera divertido incluso para ellos, guías de películas, guías para trabajo en clase, también por los cursos que hemos dado en los procesos de proyectos de diseño se da mucha la retroalimentación, tanto de docente a estudiante como en equipos. Y entonces también el rediseñar esas experiencias de retroalimentación en grupo fue parte de lo que tuvimos que hacer y elevar en la pandemia. Y pues en general, material visual de apoyo para varios cursos y recursos para proyectos ya en campo o proyectos aplicados, ¿verdad? Entonces, de momento les quisiera mostrar aquí algunos que en lo personal me gustaron mucho. Y este precisamente fue creado en la época de la pandemia. No sé si se acuerdan, en el 2021-20 estuvo de moda el juego del calamar y para los chicos pues definitivamente era una temática Sí, sí, sí. interesante. Sí, y entonces ahí vas dándote cuenta que eso que ven en su día a día, yo también lo puedo traer a mi clase y crear por ese lado una actividad interesante. Esto fue específicamente para el curso de ergonomía y la temática que estábamos viendo era poblaciones especiales. Y no es que les vaya a dar ahorita la clase de ergonomía, pero aquí lo que teníamos era ver que desde la individualidad, yo no puedo diseñar para todos por igual, porque sí, todos somos seres humanos, pero todos somos iguales y todos somos diferentes al mismo tiempo. Entonces era que los chicos vivieran eso. Entonces cada vez que yo pasaba una diapositiva, los llevaba a que ellos fueran respondiendo estas preguntas. ¿Quiénes de todos los que están en clase tenían ambos padres guatemaltecos? Y así, cada diapositiva me llevaba a que ellos movieran sus personajes, cada quien era un personajito de estos. Entonces nos llevaba a poco ir filtrando y hacer como un colador, por así decir. Después de todas las diapositivas, quedaba el último. ¿Quién de todos los estudiantes había pasado por todas las respuestas? Y nos dimos cuenta que no había ninguno. Y entonces ese era y me encantó porque funcionó como lo planificamos con el compañero docente. Nos damos cuenta de que en esas poblaciones especiales yo no puedo diseñar una silla donde cualquiera se pueda sentar, porque sí es cierto, todos somos iguales como seres humanos, pero cada uno con sus particularidades. Entonces, ¿qué medidas tengo yo que tomar en cuenta para diseñar los objetos? Entonces, el hacerlos conscientes a ellos de que todos somos diferentes, lo vivieron al darse cuenta y pasar por cada una de estas preguntas que al final pues nos reforzaba ese concepto de diseño universal que se ve en diseño, ¿verdad? Entonces fue un ejercicio divertido. Y este otro recurso es una caja de herramientas que se hizo para estudiantes de proyecto de grado. En este caso, ellos trabajan con la metodología de Design Thinking. Entonces, era como un material que ellos tenían a mano con recursos, con, ¿cómo se dice? Definiciones de cada etapa, que los vinculaba también a páginas donde aquí podían ver otras herramientas generadas por alguien más. Teníamos también las fases, cómo desarrollaban ellos el índice de su proyecto de grado y demás, ¿verdad? Pero esta es una herramienta que se hizo en Geniali y le quedaba como, o sea, yo no la expliqué en clase, sino que cuando usted, era una herramienta de consulta, una guía de consulta para estudiantes de proyecto de grado, basándose en el design thinking, ¿verdad? Entonces, al final, pues nos gustó mucho, creo que se sigue usando en los cursos porque la hicimos muy a conciencia con los docentes y pues al final es un recurso que a los chicos les quedó y eso es lo bonito de generar uno su propio contenido, ¿verdad? Cuando se hace con una estructura y con un objetivo puntual, pues es una herramienta de mucho valor para los estudiantes, ¿verdad? Y luego también quiero compartirles, esta es una guía de observación que se hizo para una visita al zoológico.
para ponerlos en contexto, la Facultad de Arquitectura y Diseño hace una actividad a final de año con las 3 carreras y cada carrera tiene visitas, talleres y demás. Este evento se llama Vértice, tal vez han visto por ahí en la universidad. Y entonces nosotros quisimos llevar a todos los estudiantes de la carrera, o sea, de los 4 años, a una visita técnica al zoológico. Más o menos fueron 110 estudiantes y queríamos que tuvieran expertos en diferentes puntos del zoológico que les hablaran desde su temática. Entonces, teníamos a uno de los arquitectos que estaba rediseñando el zoológico, teníamos un artista que se inspira en la naturaleza, tuvimos una invitada internacional que es experta en el tema de biomimesis, y así cada grupo de estudiantes iba con cada uno de ellos, pero tenían una guía de trabajo porque tenían que hacer un recorrido, un análisis y una propuesta de la aplicación de estos conceptos, y todo esto pues en las 3 horas que duraba la visita. Entonces, para esto generamos esta guía de observación, que esta es la primera parte que se les dejó previamente, o sea, antes de la visita al zoológico, ellos tenían que entender cuáles eran las fases, en qué consistía la actividad que iban a tener, hablar también de lo de la biomímesis, que es un concepto que para algunos de ellos era nuevo. Traía algún ejemplo de cómo se adaptan características que se encuentran en la naturaleza y luego se aplican en algún diseño, porque parte de eso era lo que ellos iban a hacer. Entonces, esta era como la primera parte de ese folleto. Y luego ya creamos un folleto que se le dio a cada uno impreso, donde pues incluía varias fases, ¿verdad? Ellos tenían que leer por grupos algunas características de las funciones de la biomimesis, tenían un espacio de una ficha para prototipar, una parte de documentación fotográfica también, y divertida también, ¿verdad? Porque también hay que aprovechar esos momentos donde también se aprende, pero también nos podemos divertir, y definitivamente el zoológico daba para mucho de esto. Y luego pues una tabla que también venía dentro de ese mismo folletito, donde ellos ya podían clasificar su información para luego ya trabajar. Esta guía que se les dio impresa era para cada estudiante y cada una tenía un QR que nos llevaba a un Padlet. Padlet, para los que no lo conocen, es una herramienta que es como un tablero donde se puede ir agregando información, y entonces por grupos, porque se dividieron en grupos, cada quien pues iba subiendo aquí las fotografías de lo que se había pedido en el folleto, los retos que ellos diseñaron, y demás, ¿verdad? Entonces, lo bonito es ver cómo si ellos hoy entran otra vez al QR que vieron ese día, pues tienen ahí los recursos de lo que sus compañeros subieron, y pues definitivamente el aprendizaje y todo lo que ellos lograron aprender en esta visita, con una guía tan clara, por así decirlo. Entonces, estos 3 recursos que creamos en clase para momentos particulares, pues la verdad es que fueron un éxito con los chicos. Muchísimas gracias, Kenia. No sé si los docentes tienen alguna duda o algo que les haya llamado la atención en el recorrido de tus recursos, que pudieran explicarlos en el chat y podamos poder comentarlos o al finalizar este primer bloque. Para ello, en lo que van anotando sus preguntas, me gustaría que nos compartieras, Kenia, cómo reaccionaron tus estudiantes ante este recurso que generaron, qué cambios observaste en su aprendizaje, en su participación, cómo se lograron apropiar de la actividad, cuáles fueron los resultados. Sí, definitivamente, primero les encantó, porque fue muy interesante ver que con una guía ellos vieron el zoológico desde un punto de vista muy diferente a cuando vamos solo a ver, ¿verdad? El tener ahí a los expertos, pero haber tenido también esa guía previa de información de lo que iba a suceder, los preparó para enfocarse en ver en los animales esas características que queríamos que ellos destacaran y luego propusieran. Entonces, si ven aquí en la esquina superior derecha, esta era una de las propuestas, tomando en cuenta
la forma del pico de los flamencos, diseñaron una herramienta y la fabricaron con objetos que había ahí mismo en la naturaleza, ¿verdad? Fueron 3 horas muy bien aprovechadas. Entonces, como dice aquí la frase, ¿verdad? Cuando el recurso conecta, el estudiante responde. Como grupo, escuchamos muy bonitas retroalimentaciones de la actividad, porque fue muy enriquecedor el aprovechar el tiempo también con los expertos, porque ya tenían una guía y entonces hacían las preguntas específicas que ya los llevaban hacia ese análisis que tenían que hacer. Y luego, pues aplicado también en otros momentos, cuando creamos recursos con una estructura y con objetivos definidos, definitivamente hay mucha claridad para el estudiante. Él sabe qué hacer y entonces tiene esa autonomía para poder ir decidiendo y aprovechando el tiempo, ¿verdad? También hay mucha más participación. Quedan de fuera los estudiantes que no saben qué hacer, porque si con esa guía, en este caso que era una visita, se da un cronograma definido, una agenda, pues ya saben que tienen 10 minutos para hacer una actividad y se enfocan en eso y entonces cada quien está en lo suyo, ¿verdad? No hay gente perdiendo el tiempo porque tienen una estructura clara de lo que pueden hacer. Y luego, pues podemos enfocarnos en este caso en las fases creativas, cuando damos instrucciones muy abiertas o si yo les hubiera dicho vayan al zoológico y luego regresan, pueda que ellos no hayan visto elementos que eran importantes destacar y entonces ya nos podemos enfocar en las áreas que nos interesa, que en este caso pues eran algunas áreas creativas de la naturaleza y cómo apropiarse de ellas para dar otras propuestas. Y por supuesto que vemos entregas mucho más profundas o con mucho aprovechamiento de los recursos que se les dan, ¿verdad? En este ejemplo visual que vemos, también estos son estudiantes de primer año que tenían un reto que hacer, pero tenían un tiempo definido, ¿verdad? Entonces, esa etapa de mucha, ¿qué hacemos? Y mucha, ¿quién hace tal cosa? Se acorta porque cuando ya se asignan incluso roles dentro de esta estructura, pues ya cada quien sabe qué le toca y entonces logran armar cosas literalmente aquí, pues muy grandes, ¿verdad? Que en este caso era de hacer una estructura con módulos, pero ellos las tenían que diseñar. Pero todo esto con una base, como te contaba, ¿verdad? Con una estructura, que es lo que vemos también en el folleto, ¿verdad? En el fascículo, que nos apoya a crear estructuras con objetivos claros. Muchas gracias, Kenia. Acá voy a leer, me parecieron muy oportunas las preguntas y comentarios de los docentes. Ana Crocker dice, felicidades, muy atractivo el material y la planificación de la actividad, ¿verdad? Destaco que que tenga éxito nuestros materiales, pues la planificación y la estructura es básico, ¿verdad? Luego la licenciada Patti de León nos pregunta, ¿esta guía es trabajo cooperativo de varios docentes? ¿Cuánto tiempo les llevó en promedio desarrollar cada uno de los materiales? Si pudiéramos responder y luego continúo con las otras preguntas. Claro que sí, gracias por las preguntas. Sí, las guías fueron trabajo colaborativo, en primer lugar del experto temático, porque la experta en biomimesis es una chica colombiana que venía a este evento. Entonces, antes de que llegara a Guatemala, estuvimos planificando la actividad. Primero sabíamos que queríamos hacer una visita al zoológico, entonces dijimos, bueno, hagamos la visita, pero ¿quiénes son esos expertos? Entonces tuvimos reuniones también con los otros profesionales para saber que ellos estuvieran empapados del objetivo principal, que era esta biomimesis. Y podría decir que tal vez unas 2 semanas antes, ella nos compartió el contenido, nos dio la teoría. Entre ella y yo diseñamos ya gráficamente, yo también me encanta el diseño gráfico y la parte de diagramación. Entonces, esa la hice en Canva y ya la parte de los estudiantes, esa sí la hice yo porque ella me dio la parte teórica, pero yo sabía cuáles eran las fases y cuál era el tiempo que tenían que tener los estudiantes en cada etapa. Entonces podría decir que en tiempo total habrán sido unas 3 semanas tal vez de trabajo, con validaciones con el equipo, ¿verdad? Armábamos el brochure impreso, incluso hicimos esas pruebas que también siempre es bien importante saber que cuando vamos a compartir un material impreso,
alguien más lo tiene que ver, yo no sé si logran ver mi pantalla, pero el folleto es un folleto pues pequeñito que sí tenía el mapa del zoológico, tenía que tener el espacio para cada cosa, pero este pues va en un desplegado que es tamaño tabloide. Entonces, al final, pues sí, hubo trabajo de diseño también en el recurso que se le dio a cada estudiante, pero sí, unas 2 o 3 semanas. Y no sé si había otra pregunta Sí, en relación a voy a esto. voy a terminar antes de iniciar con el segundo bloque, porque me parecen muy importantes. Andrea también Gutiérrez nos dice, me gusta que se organicen los docentes del mismo curso para realizar este tipo de recursos, para aumentar el aprendizaje en los estudiantes y yo diría el compromiso, ¿verdad? Hacer comunidades de aprendizaje Sí. es vital, es importante para lograr excelentes resultados y un mayor impacto. También María Fernanda le responde, sí, también destaco esta colaboración entre docentes muy constructivo. Y luego José Díaz, con esta pregunta termino el primer bloque, te dice felicidades. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a los permisos y requerimientos para que los estudiantes se muevan dentro del centro de estudio, la relación con la institución y la respuesta de estudiantes y padres de familia? Eso es interesante también en estas dinámicas que requieren, por ejemplo, la del zoológico, supongo que se enfoca en eso. Yo fui al zoológico primero a hacer el recorrido, porque llevar 100 estudiantes no es como cuando llevo a mis 4 hijos al zoológico. Yo tenía que saber cuáles eran esos puntos de reunión, dónde íbamos a estar. Fui también con otros docentes, fui 2 veces al zoológico, una vez fui yo y un docente, y luego fui yo con los expertos también del zoológico, nos acompañaron 2 veterinarios para destacar cuáles eran los espacios. Entonces creo que eso también es bien importante cuando se planifica algo tan grande. Esta planificación realmente requirió en total meses porque los permisos había que realizar pagos, cómo saber si van a pagar todos allá. O sea, sí hubo mucha logística detrás de esto. Cuando se hacen estas visitas, la universidad tiene ya un formato de autorización para salidas para grupos grandes, entonces todos los estudiantes, todos y cada uno tiene que llevar su formato firmado. Entonces, pues como son mayores de edad, pues no hay que pedir permiso a los papás. Hay algunos estudiantes que sí son menores de edad y sí viene también ahí la firma del padre de familia, pero sí se habló con ellos también, con el zoológico, para entender que no era una visita guiada para niños, porque también eso es importante, porque yo estaba llevando a un contexto familiar, digamos, una actividad académica. Entonces fue muy bonito también hablar con los veterinarios y entender primero qué era lo que ellos entendieran, qué era lo que yo quería con esta actividad. Entonces, el primer folleto, el de biomimesis, que por aquí lo tengo, que se hizo, pues también se los llevé a los del zoológico para que entendieran qué era lo que Ujú. nosotros queríamos. Entonces, creo que en este caso y recomendación para cuando ustedes quieran hacer algo así, esa observación, ese diálogo con las personas, a conectar con el objetivo. Yo creo que aquí la clave es el objetivo y que la guía lo menciona también, y eso es lo que me encanta, ¿verdad? Hacerse preguntas, y más adelante lo vamos a ver, qué es lo que yo quiero lograr y entonces examinar todo lo que está alrededor de eso para entonces todo va enfocado a cumplirlo, ¿verdad? Entonces hubo mucho diálogo, yo tenía también asistentes y docentes, había alguien del equipo que no estaba con ningún grupo, sí, hubo mucha dinámica de logística para lograr algo tan grande y pues gracias a Dios fue un éxito, pero sí, hubo mucho trabajo detrás. En ese sentido, también José Díaz nos hace otros comentarios. Los recursos económicos para la producción de materiales, entradas a los lugares, alimentación, etcétera, ¿dónde los obtuviste o cómo se agenciaron de los mismos? Y cómo no dejar a nadie, a ningún estudiante atrás por la falta de recursos económicos. Ok, en este caso, esta actividad se hace dentro de un evento que se hace desde facultad, que tiene recursos para ello. O sea, los estudiantes pagan para participar en este evento y entonces con esto ya se cubren las entradas. No es obligatorio, pero
prácticamente todos quieren ir al zoológico en vez de venir a clases. Esta semana no hay clases, entonces es una logística se ha hecho ya por muchos años en la Facultad de Arquitectura y Diseño, que cuenta con propios recursos para hacerlo. Entonces, la parte económica, en este caso, pues no es un problema. Pero sí, en otras ocasiones, y yo lo que recomiendo es planificarlo con tiempo. Cuando tenemos una organización del programa dentro de nuestro curso que requiere que el estudiante invierta recursos que están más allá de, pues de lo cotidiano, si lo avisamos con tiempo, el estudiante está consciente que, bueno, por 2 fines de semana no come pizza o no come helados y pues junta los 50 quetzales que cuesta la entrada o el parqueo que también es algo que generalmente es caro. Los chicos se les avisa con tiempo y se les dice, el parqueo en el zoológico cuesta 40 quetzales, si se van en grupo se dividen y entonces así lo hicieron, ¿verdad? Entonces, sí hay recursos, pero cuando no hay, creo que también hay maneras pues no obligarlos porque no podemos, pero sí anticipar y otra vez, ¿verdad? Volvemos a esa planificación anticipada que definitivamente hace que ellos puedan aprovechar estas actividades que son de muchísimo valor cuando las hacemos fuera del aula, ¿verdad? Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias por sus comentarios. Y para continuar con tu presentación y la entrevista, entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué aprendizajes te aportó ya entrando a tu exploración y lectura del fascículo en relación a los materiales que presenta? Guía, cuaderno y manuales. ¿Qué enfoques, qué aspectos, estructura, verdad? Lograste identificar como relevantes. Sí, definitivamente les invito a revisar la guía. Primero porque nos hace reflexionar en eso que les mencionaba antes, ¿verdad? Cuando yo voy a crear un recurso y yo me hago primero estas preguntas, logro enfocar mis esfuerzos y entonces hacer realmente lo que se necesita y no hacer un esfuerzo desmedido que no va a aportar o lo contrario, ¿verdad? Hubiera hecho, o lástima que no hice, haber llegado al lugar y se me ocurrió a última hora, ¿verdad? Entonces, creo que a mí me encantó porque cabal están estas preguntas ahí y me encanta que también hace sentido con lo que preguntaban los compañeros, ¿verdad? Habla incluso de los recursos. Algunas de estas dice, ¿para qué se elabora la guía? ¿Cuáles son los objetivos del material que el material persigue? Entonces, ahí definitivamente nosotros podemos cuestionarnos a nosotros mismos si la actividad que estamos por realizar es relevante o decir, bueno, tal vez si la oriento hacia otro lado, puedo obtener un beneficio mejor para los estudiantes. ¿Qué contenidos o competencias del plan de estudios desarrollará la guía? Esto también va ligado a que cuando yo planifico un curso desde el inicio, incluso desde mucho antes, nosotros planificamos en noviembre los cursos que se van a dar en enero, yo ya ahí tengo cuáles son las competencias que vamos a desarrollar con los estudiantes y, como mencionaban ustedes también, de manera colegiada con mis otros compañeros docentes. O sea, el aporte que cada profesional trae a clase es de mucho valor como para que no lo dialoguemos. Si tenemos 2 o 3 secciones del mismo curso y tengo 2 o 3 docentes, qué enriquecedor va a ser que cada uno aporte desde su experiencia hacia esas competencias que juntos podemos desarrollar en los estudiantes. Luego está esta otra pregunta que dice, ¿cómo se debe organizar y diseñar la guía para que logre el objetivo propuesto? Entonces ahí es donde viene ya la forma, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la manera más fácil de guiar a los estudiantes? Bueno, si yo lo que quiero es que vean en el zoológico y que no estén en el teléfono, yo necesito que tengan papel y lápiz a mano. O a veces va a ser al contrario, yo necesito que con el teléfono vayan documentando. Entonces, estas preguntas también nos ayudan a entender el contexto en donde se va a dar la actividad o la situación para que yo adapte de esta manera los contenidos. Y por último, pues, ¿cuáles son los recursos que se necesitan para realizarla? En este caso, pues, las impresiones las hicimos aquí, nosotros hicimos el trabajo, no contratamos diseñadores, pero a veces sí se requiere el contratar a alguien o algún material un poco más elaborado o en otros materiales que haya que pagar, pues también hay que visualizarlo y si realmente cumple con el objetivo,
tiene un valor y entonces no estoy gastando dinero, sino estoy invirtiendo en un Invirtiendo. buen recurso que al estudiante incluso les queda, ¿verdad? Yo sé que estos folletitos que hacemos, hay chicos que los guardan y de verdad quedan con información muy valiosa, ¿verdad? Entonces, el hacernos estas preguntas a conciencia es parte de lo que me encantó de que está en la guía, ¿verdad? Y luego que también tiene, pues, esta es otra guía que está es otra tabla, perdón, que está en el fascículo, que es una estructura básica de una guía de aprendizaje. Y entonces ya incluso dice qué secciones o cómo puedo yo abordar el contenido específico del material que estoy generando. Y principalmente es lo que más me llama la atención, que ya sea el resultado que yo vaya a tener, pero la guía al final me da, pues esto que hablábamos y he repetido, ¿verdad? La planificación con intención, o sea, el que yo realmente conecte el objetivo con una planificación contextualizada dentro de mi programa del curso, diseñar pensando en el usuario. Esto lo hacemos nosotros como diseñadores, pero se los comparto también que como docentes esto es vital. Yo tengo que conocer cómo son mis estudiantes, qué les gusta, qué no les gusta, qué si hace clic, para realmente que ese material lo puedan entender. Yo tengo incluso en mi casa niños un poco más, no universitarios, pero ellos son mi filtro. Si ellos lo entienden, entonces los universitarios también lo van a entender y compártanlo también antes con otras personas. ¿Se entiende? ¿Que crees que realmente vamos a lograr lo que esto dice? Creo que validar nuestros materiales con alguien más también es es un buen consejo y definitivamente el tener una estructura, el que tenga un elemento visual atractivo y fácil de leer, pues va a cumplir con el propósito, ¿verdad? Entonces creo que en general es una de las grandes fortalezas que tiene esta guía y que definitivamente podemos trasladar a nuestros materiales. Muchísimas gracias, Kenia. ¿Hubo alguna recomendación o sección del fascículo que te resultó especialmente útil o reveladora? ¿Por qué? Bueno, yo como diseñadora nos entra todo por los ojos, ¿verdad? Entonces, pero me encanta que la guía también lo valida y nos enseña que la forma, como dice aquí, comunica tanto como el contenido. Definitivamente, si yo estructuro visualmente de una mejor manera los elementos que tengo, esto va a llegar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y lo otro es, aquí les traigo también, esto está sacado del fascículo y es una guía práctica para crear material didáctico efectivo. Y entonces, si nos damos cuenta de los elementos que aquí se menciona, pues es el objetivo, el conocer al grupo objetivo, el simplificar la estructura. Esto creo que es vital. A veces nos enredamos y hacemos algo muy complejo y lo que tenemos que hacer es una estructura un poco más básica para que los estudiantes puedan lograr hacerla fase por fase. Incorporar actividades prácticas, ejercicios, preguntas o fotografías o documentación de alguna manera. Y me encanta que dice la parte de la coherencia con el diseño visual, ¿verdad? Nos centra por los ojos y entonces si usamos buenos colores, buenos tipos de letra, tamaños, la jerarquía visual de los elementos que pongamos definitivamente ayuda y como diseñadores sabemos que es el recurso que funciona y me encanta que la guía lo mencione también, ¿verdad? Y definitivamente invitar a la retroalimentación. En general, a validar antes de usarla y después. Y dentro de la guía también viene una estructura de validación de que yo pueda, después de crear mi material, validar si estoy cumpliendo con esos elementos que la hacen pues efectiva y funcional para nuestros estudiantes. Entonces, la verdad es que eso es lo que me gustó mucho, que también visualmente la guía también está muy atractiva y eso refuerza esto que estamos hablando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, no sé si hay algunas preguntas para terminar con este segundo bloque. Muchísimas gracias, Kenia. Yo ahí también les voy colocando algunas ideas al chat, ¿verdad? Lo que tú comentabas de jerarquizar visualmente, la organización de los contenidos,
tratamiento de forma, el uso de imágenes. Recuérdense que una imagen vale por 1000 palabras, entonces también podemos eh, apelar a las emociones, a los sentimientos, un aprendizaje que emociona, pues es el aprendizaje que jamás se va a olvidar, ¿verdad? Entonces, hay muchos recursos. Yo sé que también estás preparada y nos vas a compartir algunas herramientas que también el fascículo nos va a presentar, pero si por el momento algún docente quisiera comentar alguna experiencia que haya tenido o alguna dificultad que se le presente, pueden compartirla para poder irla retroalimentando, ¿les parece? Acá han pedido también y les he compartido el enlace al fascículo, también desde el espacio de este seminario web está y pueden descargar el fascículo. Más adelante, al terminar el seminario web, compartiremos también esta presentación que hermosamente nos preparó Kenia para que puedan tener acceso también a este recurso. Y creo que no hay algún comentario más. Solo han agradecido las respuestas también, Kenia, muchísimas gracias. Y entonces iniciamos nuestro tercer bloque. Kenia, ¿qué aspectos de tu forma de diseñar recursos de aprendizaje cambiaron tras aplicar lo aprendido en el fascículo? Bueno, primero pues les cuento, nosotros como diseñadores pues somos muy creativos. La fase dentro de los procesos de diseño, hay fases que nos invitan a romper las reglas y a pensar sin límites, y esa parte nos gusta mucho y nos suele pasar en la parte de docencia. Pero a lo que esto me invita y me refuerza es, como dice ahí, me encantó la frase, mente creativa, acción educativa. O sea, yo tengo que tener esa mente de docente, aunque tenga corazón de diseñadora, para tener una estructura y una planificación, como dice aquí, visual y funcional, ¿verdad? Yo puedo tener a mis estudiantes conectados y involucrados en estas fases, pero como docente que puede tener una estructura, definitivamente es a lo que a mí me invita personalmente, porque solemos improvisar y eso pues no es para todos los diseñadores, pero yo en lo general, esa creatividad nos hace funcionar en de, bueno, no importa, yo ahorita lo resuelvo y si ahorita se me ocurre algo, lo agrego, pero nos damos cuenta de que cuando hay una claridad y una planificación con tiempo, podemos lograr muchísimo más cuando pues planificamos y lo traemos a clase, ¿verdad? Entonces creo que en general eso es lo que me gusta de haber visto el folleto, ¿verdad? El folleto también, cuando lo vean, el fascículo, perdón, que tiene ejemplos de otras disciplinas, es interesante ver también cómo aplica al final para todos, ¿verdad? Y a veces uno como diseñador, y aquí me disculpo, uno dice, ay, no, pero es que eso es para las carreras teóricas, para mí no Ujú. funciona. Pero en este caso, la verdad es que no, porque cuando yo veo los recursos que he hecho o veo y planifico para el futuro y digo, bueno, sí es cierto, aquí ya me están dando una guía y yo la voy a usar de esta manera, entonces al final, pues sí, son elementos compatibles, pues podría decir con cualquier área que la disciplina nos permita desde la docencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, que aplica para todos y que a mí en lo personal sí me ayuda a mantenerme dentro de una estructura, aunque mi mente tienda a irse hacia la parte de improvisar y de creatividad fugaz. Perfecto, no, y el perfil del docente innovador es Ujú. ser creativo, ¿verdad? No Sí. importa qué disciplina, no necesitamos ser diseñadores gráficos. Gracias a la tecnología y más adelante yo sé que vas a presentarnos y el fascículo también les va a colocar algunos recursos. Tenemos muchas aplicaciones, desde elegir una paleta de color, tomando en cuenta el contexto, la disciplina, un tema que ya te da incluso los códigos de color para poder aplicar, ¿verdad? Que alguien dice, no, es que yo casi que soy daltónico, no veo esa mezcla de color, pero ya tenemos recursos. Más adelante Claro. voy a ver si se los tengo acá una página web abierta sobre, incluso ustedes pueden buscar paleta de colores para diseñar, les va
va a aparecer un sinfín de recursos gratuitos donde pueden tener diversas paletas de color, ¿verdad? De acuerdo al concepto, la idea o tema. Y entonces no necesitamos tampoco ser expertos en el diseño gráfico para producir e innovar o modificar nuestros propios recursos. Hay muchas aplicaciones, plataformas donde nos pueden ayudar a esa producción, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, en este diálogo, ¿qué le dirías tú a un colega docente que aún no ha experimentado con la creación de materiales propios? Bueno, pues yo le diría que empiece con lo que conoce. Definitivamente ya hemos hecho cosas en clase que vemos que funcionan. Entonces, invitarlos a llevar eso a un siguiente nivel. En este caso, y me encantó la foto porque la usamos, esa es foto de este año con nuestros estudiantes de primer año. Siempre hacíamos como que cada quien haga como con legos chiquitos y empiece a trabajar temas de abstracción. Y qué más fácil que con un Lego, es como con los niños, ¿verdad? Te dice, mami, mira, hice un patito y no parece muy patito, pero ahí está manejando él un concepto de abstracción. Entonces, el tener estas dinámicas de lúdicas también y de romper el esquema de, bueno, les voy a pasar una presentación sobre la abstracción, creo que nos hace darnos cuenta de que ya hacemos cosas muy importantes, que desde el curso que tenemos, que empiecen a descubrir qué es lo que hacen mejor. ¿Cuál es ese día? Y sé que ustedes lo han vivido, porque a veces uno sale de la clase de que qué buena clase tuve hoy, qué bien reaccionaron los chicos hoy a este tema. Y entonces hacer primero pues ese análisis de qué es lo que mejor hacemos y decir, esto lo puedo hacer mejor, esto lo puedo reforzar de una manera un poco más, llevarlo más allá. Y luego pensar en los estudiantes. Definitivamente los chicos son muy diferentes y pensar que también romper el esquema con ellos y moverles el piso, a ellos les ayuda muchísimo. Entonces creo que es interesante también el ponernos del lado de ellos y decir, bueno, que rompan el miedo y ponerlos a cantar o ponerlos a hacer otras cosas y no solo por hacerlo, sino que cuando tiene un objetivo, y volvemos otra vez, ¿verdad? Al objetivo, realmente podemos sacar mucho aprendizaje de actividades pequeñas. Y entonces, si ya tenemos una estructura y lo montamos con una herramienta, como tú decías, ¿verdad? Vamos a lograr entonces un impacto mucho más profundo con nuestros estudiantes. Y luego, pues decirles de que no hace falta ser diseñador para innovar. Todos somos creativos, el ser humano es creativo por naturaleza y de una u otra forma estamos en constante innovación de lo que hacemos. Y entonces, como docentes, y como tú decías también, ese perfil docente que requiere la Universidad Rafael Andívar actualizado, contextualizado, humano, abierto, con una mente renovada, creo que nos ayuda a también darnos cuenta de que estamos aquí por algo, de que nos han llamado a esta linda área docente porque tenemos esas fortalezas y que las aprovechemos entonces. Entonces, empezar desde donde estemos y se van a dar cuenta que cuando prueben varias herramientas, van a ver algunas que les conectan más y entonces ya el romper el miedo ya va a hacer que nadie nos pare. Muchísimas gracias, Kenny. Creo que acá tenemos un espacio que tú nos has preparado para dinamizar esta experiencia, ¿verdad? Y puedas compartirnos Sí. otra de las actividades que has realizado o implementado en tus cursos. Sí, los voy a invitar a pasar a un mural. Mural es una herramienta de colaboración virtual, eh, sincrónica, muy interesante, que yo me encariñé con ella en la pandemia y la llevé a muchos lugares. Entonces, vamos a entrar todos, pero antes de que entren, les voy a pedir, por favor, que pongan atención al ingresar al link que les van a poner en el chat. Les va a aparecer una pantalla como esta y por favor, den clic donde dice entrar como visitante. No le den ni login tu mural ni create an account porque les va a pedir que creen una cuenta, sino que entren como visitante y ahí después les va a aparecer para que pongan su nombre, pueden poner su nombre de pila sin apellido y entonces ya vamos a entrar al mural. Entonces, idealmente, si pueden entrar en la computadora,
Funciona también en las tablets, pero funciona mejor en la computadora que en el teléfono o en las tabletas. Entonces, Leslie nos comparte Ya se este. los acabo de Ah, compartir. súper. Y funciona solo por visibilidad, comenta Kenia, ¿verdad? Porque sí, pueden verlo y todo, pero es muy pequeño, entonces mejor si Sí, lo hacen desde su es computadora. muy difícil trabajar en la pantalla. Ya veo ahí que hay varios que ya entraron. Y a ver, la primera instrucción es que se vayan a la parte de aquí. Ay, aquí tenía que cerrar mis canastas. Que se vayan a la parte del lado izquierdo y que en un circulito pongan su nombre. Den doble clic en cualquier circulito, elijan ahí de hasta abajo, de en medio, de arriba. Me encanta cómo se ve en la pantalla porque ahí vemos ya la interacción y ustedes pueden ir viendo ahí cuántos estudiantes tienen. Ahí está Minor, Esli, Gaby, Martín, Lisbeth, José Lima, Vic, Eddie, buenísimo, Roberto. Entonces pongan ahí ahí que me están poniendo. Alguien está agregando ahí un cuadrado. Solo donde está el circulito, no los muevan, no los arrastren, no los borren. Solo seleccionar. Solo le dan doble clic al circulito y ahí escriben su nombre. Y poco a poco les voy a ir dando yo las instrucciones para pasar a la siguiente fase. Si ya estamos ahí. Y ahora les voy a abrir aquí unas canastas. En las canastas, escuchen primero la instrucción. Quiero que agarren el circulito de su nombre y lo arrastren a la canasta de la carrera que ustedes imparten. Si está en la Facultad de Arquitectura y Diseño, solo tenemos 6 canastas, entonces si su carrera no está en ninguna de las canastas, vayan a la canasta que prefieran, pero solo vayamos a las canastas en este momento. Entonces arrastran su circulito y lo ponen aquí, puede ser en la parte blanca y no traten de no tapar nada más que esté ahí y no tapar a alguien más. Pónganlo en la parte blanca de la canasta, abajo del agarrador. Sí, muévanse. Eddie y Eugenio dice que todavía no les cargan la PC, que no hace nada al poner el nombre. Yo creo que la idea primero era colocar el nombre, segundo, Kenia. Al entrar, darle doble clic en un circulito y arrastrar el circulito a la canasta. Ah, ok. Si no Gracias. pueden ingresar, pueden verlo en pantalla, porque a veces hay sistemas operativos que suelen ser muy lentos y no carga mucho. Es parte también importante de lo que tenemos que tomar en cuenta. A veces la tecnología nos traiciona, pero en este caso pues lo podemos ver en pantalla para que ustedes vayan entendiendo un poco la dinámica. Mireya hizo su círculo gigante, se lo vamos a reducir. Ay, Mireya, ya te lo borramos. Puedes dar doble clic, ahí estás. Listo. Vemos por aquí gente sin canasta. Ingresar y cargar mi usuario, pero no me visualizo ahí. No escuché mucho lo que dijo Eugenio, pero puedes volver a entrar, cerrar el link y volver a entrar. Puede ser, voy a volver a copiar el enlace si necesitan. Muy bien. Ahorita se los coloco en el chat. Entonces, ¿cómo van? ¿Quién puso ahí un círculo gigante? Lo pueden hacer pequeño desde la esquina. Eddie, Sí, ahorita vamos a ahí va. mover el círculo gigante, no se preocupen. Esta herramienta, la verdad es que permite mucha interacción y ahorita solo les vamos a dar una pequeña probadita para que vean cómo funciona esto. Vamos a continuar. Me voy a acercar a la canasta de arquitectura y diseño. Veo que aquí está Patti, Daniel y Pamela. Entonces le van a dar clic al cuadrito blanco que dice clic aquí y los va a mandar a la siguiente parte del mural que está del lado derecho. Ahí lo que van a encontrar es una estructura que tiene como título el título de su carrera, pero dentro de ese rectángulo van a encontrar la acción que yo les pedí a mis estudiantes. En el caso de mis estudiantes del curso de ergonomía, estábamos estudiando el cuerpo humano, entonces yo a cada quien les pedí
que en definición pusieran la definición de la parte que les había tocado. En la gráfica y animación les puse que pusieran alguna gráfica de esa parte, 4 ejemplos y luego aplicaciones. Yo lo que quiero es que ustedes vayan, lo vean y cuando dan doble clic en el rectángulo les va a aparecer un cuadrito. Ahí escriban qué idea se les ocurre para que puedan aplicar esto en alguno de sus cursos. Entonces, por ejemplo, yo doy matemática y viendo esta estructura que tengo aquí, ¿qué aplicación podría yo hacer para mis estudiantes? No importa dónde pongan su cuadrito, lo pueden poner en la parte de definición, en la gráfica, los ejemplos. Ahorita de momento es solo para que jueguen un poco con la herramienta y luego leamos qué es lo que van a poner ustedes. Entonces, vamos a ver qué ponen los de económicas, cómo podrían usar esta estructura, cómo lo podría usar los de humanidades. Pueden poner sus cuadritos a lo largo de ese rectángulo grande de toda su carrera. Entonces, les vamos a dar ahí un par de minutitos. Y a mí siempre me encanta ver cómo se ven aquí todos los mouses moviéndose, porque vemos ahí Dulce que va pasando por todos los cuadritos, vemos a Gloria, vemos a Junior, vemos a Patty que también ya está escribiendo. Entonces den doble clic en el rectángulo de la carrera que eligieron y escriban ahí la idea de cómo podrían aplicar esto a su curso o a la carrera donde ustedes están impartiendo cursos o les gustaría si no están dando cursos en este momento. Si no está en la facultad, pueden elegir otra canasta, ¿verdad? Sí, sí, hay canastas ahí. Si no, no nos alcanzaban las canastas. A ver, Enya, nos vamos. ¿es mi imaginación o en el de ingeniería dice que está bloqueado? Ninguno está bloqueado. Yo le di clic y me dijo que no, que está locked. Entonces te puedes mover a manita, arrastrando con tu manita hacia el último rectángulo que es el de ingeniería. Ah, ya, ok, Sí, gracias. ese es solo un vínculo directo que tiene la herramienta, pero también se puede ir a manita. No pasa nada si está bloqueado. Gracias. Entonces dan doble clic y escriben ahí. Vamos a ir a empezar a leer. Voy a empezar por los de arquitectura y diseño a ver qué están escribiendo. A ver, todavía no hay ninguno. A ver, en económicas, alguien puso que podría utilizarlo como guía para resolución de casos. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Porque podemos poner diferentes casos y cada uno con sus diferentes etapas y entonces cada estudiante o cada grupo podría ir llenando esto en esto, ¿verdad? Aquí dice guías gráficas para la elaboración de proyectos. Muy bien. Esto se presta también para hacer algo muy gráfico. Como se pueden dar cuenta, y si juegan un poco más con las herramientas, le podemos cambiar el color a los cuadritos, podemos ampliarlo, se pueden poner también stickers, iconos aquí en la barra lateral izquierda. Entonces pueden ahí jugar un poco y ver mientras yo sigo leyendo. A ver, Ciencias de la Salud dice, un curso de biología, identificar la función de cada género, de cada organelo de la célula. Perfecto. Yo hice uno cabal que era del cuerpo humano y fue genial. Clasificar diagnósticos de enfermería, buenísimo, me encanta. Nombrar aniones y cationes, muy bien. Visitar a Museo de Cuerpo Humano con una guía interactiva interesante, buenísimo. A ver, Humanidades, ¿qué dice? Humanidades dice para hacer rutinas o destrezas de aprendizaje. Excelente. Para resolver estudios de caso en una primera fase para generar ideas, cantidad mejor para calidad en esta primera frase. Aquí dice curso lingüística. Me parece útil para trabajar temas de lectura comprensiva en donde podamos desglosar los momentos de la lectura y realizar un análisis en conjunto de la misma. Perfecto. Vas a ver más adelante cómo te va a hacer clic. Crear rutina de aprendizaje en preescolar. Genial. Incluso puedes poner ahí ejemplos que tú busques o ejemplos que tú misma hagas y poner aquí. Vamos a ingeniería. Dice, aquí todavía están escribiendo. Vamos a volver en un rato a ingeniería.
Vamos a políticas. Políticas todavía no he puesto nada. Vamos a ver, aquí dice para informe de proyecto de evaluación final. Buenísimo. Aquí lo bonito es de que nos queda la visualización. Entonces cada estudiante puede tener uno y yo puedo dar una retroalimentación a todos o decirles a los estudiantes vayan a ver los proyectos de sus demás compañeros y dejen un post-it de comentarios. Eso es genial para esto. A ver, arquitectura y diseño dice guía para conocer el proceso de diseño. Buenísimo. Brainstorming, mood boards, wireframes, flujos de UX UI, planificar procesos. Buenísimo. Trabajar colaborativamente en la construcción del proceso creativo, concepto y bocetaje en el desarrollo de proyectos. Esto es buenísimo para ver fases, porque puedo yo poner fase 1, fase 2, evoluciones o correcciones. Y nos faltaba ayudar a los estudiantes a aprender a clasificar cuentas contables. Este es de económicas, buenísimo. Curso recursos humanos para ejercicios de coaching. Buenísimo. Me encanta de que ustedes mismos aquí están ya dándose ideas los unos a los otros. Ingeniería dice para consenso sobre un tema luego de una discusión en clase. Buenísimo. Para lluvia de ideas. Curso sistemas de información para identificar sprint completado. Sí, para sprint es genial esto porque vemos ya la estructura. Pues bueno, en general la idea era solo pasarlos rápidamente por mural y darse cuenta de que ahorita había una estructura de 4 instrucciones básicas y cómo ustedes pueden ya hacer uso de esto. Así que yo me enamoré de este recurso en la pandemia y pues los invito a seguirlo explorando. Si hacen cuenta de docentes de la URL, creo que es gratuito, pero la verdad es que es una herramienta súper, súper poderosa. Voy a volver al webinar y solo les vamos a felicitar con confeti. Buenísimo, porque a cada uno en sus pantallas les cae el confeti. Excelente trabajo. Súper. Y entonces, ahorita les Kenia, voy a... perdón. Sí, sí. Aquí quiero hacer hincapié. Te das cuenta que todos los docentes somos creativos, entonces. Totalmente, sí, aquí no hay nadie que se salve de decir, no, es que en mi carrera, no, todos tenemos una capacidad creativa ilimitada, cada quien en su área, pero creativos, así que felicitaciones y geniales las ideas que nos dejaron por aquí. Bueno, y ahorita les quiero compartir cómo yo usé en diferentes cursos. Y lo que quiero que vean es que la estructura es la misma, pero la receta es infalible. Entonces, en este primer ejemplo, era del curso de ergonomía y el tema era biomecánica. Entonces, yo necesitaba que cada estudiante, bueno, que todos los estudiantes aprendieran cuáles son esos temas de biomecánica. Entonces, cada quien puso su nombre en una manzanita. Aquí yo lo hice más complicado porque siempre nos encanta complicarnos la vida. Yo automáticamente, como yo ya tengo el listado de estudiantes, yo hice manzanitas con el nombre de cada estudiante, pero cada quien tenía una manzana de diferente color. Aquí ustedes eligieron la canasta, pero cuando yo lo diseñé, yo hice 6 manzanas de cada color, sabiendo que iba a tener 4 o 6 estudiantes. Entonces, a todos los que tienen la manzana roja, se van a la manzana roja y al darle clic, híjole, nos lleva al espacio que tenía que trabajar. Entonces, un grupo analizó fuerza y movimiento, otro palanca, otro polea, primera, segunda y tercera ley de Newton, y todos tenían que poner lo mismo. La definición, una gráfica donde se viera esto. Estas gráficas las pueden buscar en internet y copiar aquí. Luego 4 ejemplos dentro del cuerpo humano, o sea, donde en el cuerpo humano se ven palancas, y luego aplicaciones ya en objetos. Y entonces, aquí lo más bonito es el resultado. O sea, a todos los estudiantes trabajaron en clase, en un ratito, muchacho, yo busco la foto, tú busca el ejemplo, yo pongo la definición, y les digo, llenaron este mural en 15, 20 minutos y tenemos el desarrollo de los temas hecho por los estudiantes. ¿Qué nos toca a nosotros como docentes? Pues curar y validar esta información, ¿verdad? Mira, aquí te hubieras puesto otro ejemplo, este ejemplo no aplica, o esta definición está muy escueta, podemos fortalecerla, podemos dejar comentarios, y entonces tenemos ya un mural
donde ellos ya tienen los elementos de la biomecánica hecho por ellos mismos. Con esa estructura que tenían, ¿verdad? Luego, tenemos aquí otra que es de un club de cine. Esto era para el curso de historia. Los estudiantes tenían que entrar a ver unas películas que yo ya había seleccionado. Y entonces aquí en cada sala, si se dan cuenta, yo las tematicé porque me encanta que visualmente tuviera la temática de lo que estábamos viendo. Entonces, como era época de pandemia, yo les hacía a cada uno su personaje. Entonces, todos comían poporopos y yo les ponía el nombre. Entonces, cada quien elegía la sala que fuera y al final yo les destapaba, porque ahí se pueden tapar y destapar los nombres de las películas. Entonces, nadie sabe a qué película se metió hasta que yo les abría el ojito. Y entonces ya aquí mismo están los links de la película, los 3 capítulos de la Bauhaus, y este era el trabajo previo. Entonces, entran un día, seleccionan su película y ya en clase hacíamos el ejercicio en grupos. Todos los que entraron en la sala 2 vieron esta película. Los de la sala 1 vieron esta película. Y entonces ya yo aquí con iconos les daba una guía. Bueno, este trabajo es en grupo y vamos a tener 10 minutos para llenar esta parte. ¿Cuál es la trama, el año del estreno, el director, los datos, qué género, etcétera? Luego, a los siguientes 20 minutos iban a poner fotos de la película, fechas que se hablaban ahí, cómo era la sociedad en esa época, qué tecnología había, cuál era el arte, un mapa de donde se estaba desarrollando la película, porque nos ayuda a contextualizar en el espacio y tiempo. Y luego esta parte ya era individual, está el iconito de la persona, tenían 15 minutos y cada quien ponía el nombre, su nombre en un espacio. Los estudiantes encontraban el mural así como lo ven aquí, con el espacio para su nombre y en cada texto tenían, en cada espacio, perdón, tenían que poner imágenes o frases de impacto de la película, el vestuario, el entorno arquitectónico, escenografía, etcétera. Y por último, una reflexión. Entonces, que también era personal, y aquí les corrigió hasta ortografía, les corregí. Y tenían 15 minutos para llenar esto, cada quien y una reflexión personal. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura, pero nos hace pasar por esa etapa de antes de la película, durante y después, y ya luego poníamos en común todo esto que veíamos. Entonces, los estudiantes tienen aquí, aunque no hayan visto las 4 películas, ya un resumen de lo que ellos vieron. Pero esto responde otra vez a lo de la guía, ¿verdad? Una planificación, una estructura, un orden, un objetivo para cada fase con un tiempo definido y pues con la misma estructura que ustedes vieron de la manzanita. Y, ay, perdón. Kenia, sí, Leslie. Acá me encantó esta actividad que estabas presentando porque puede ser excelentemente bien una actividad de cierre para una guía, ¿verdad? Que tú vas desarrollando y puede ser el cierre de algún Claro. tema. Aquí hay algunos comentarios que les encantó la herramienta, que se ve hermoso el trabajo. Y retomando una de las preguntas del primer bloque sobre los recursos que a veces uno tiene que invertir, por ejemplo, un folleto impreso, a mí me parece genial como una opción cuando no tenemos, Sí, ¿verdad? Recursos económicos para imprimir claro tantos que folletos. sí. Esta es una excelente opción para poder trabajar, compartir el enlace en la guía o generar un código QR en una presentación para que en clase los chicos lo vayan Claro. desarrollando o en casa, ¿verdad? Y pues no amerita Sí, ningún invertir gasto de nada. otro gasto Y adicional. me encanta y por eso abrí este de una vez, porque este es lo mismo, pero este es un club de lectura. Aquí quería que todos los estudiantes leyeran un libro, pero yo sabía que no lo iban a leer completo. Entonces yo aquí en el centro les puse el PDF del libro, aquí cada quien lo puede descargar y aquí podemos ver todas las páginas del libro. Y entonces lo dividí en capítulos. Entonces en vez de irnos a las canastas o a las salas de cine, aquí eran los capítulos. Y yo puse, bueno, este capítulo 1, como es cortito, eran solo 2 personas. El capítulo 9 son 4 personas. Entonces, pónganse voluntariamente como quieran estar, solo que aquí solo van a ir 3 personas. Y entonces yo ya dividí el espacio para que en el club de lectura todos tuvieran la misma estructura. Los conceptos interesantes,
ideas principales, una frase importante, gráficamente que lo demostraran, y esto que me encanta poner, que marquen cuando la tarea está terminada, porque así yo ya sé cómo van y qué les faltó, cómo están. Y entonces igual, ¿verdad? Tengo aquí ya el mural armado de los 9 capítulos o 10 capítulos del libro. Me encanta porque cuando ellos agarran el rollo también ya lo Se personalizan y empodera. se vuelven creativos también y se divierten al hacerlo. Y entonces el ejercicio final de esto era hacer un podcast. Entonces, si se dan cuenta, habían momentos, la fase donde toca leer, la fase donde en clase se ponen de acuerdo y ya con esta información que cada grupo tenía, iba a grabar su podcast. Pero todos tenemos aquí ya la visualización de, pues, de todos los capítulos del libro, incluso con imágenes, con frases puntuales. Pero la estructura de todo es lo mismo que ustedes participaron con las canastas de las manzanas, ¿verdad? Entonces, este solo es un recurso y con una estructura, pero al final el universo está abierto a crear cualquier cantidad de cosas y las temáticas ustedes mismos las dominan y entonces ya podemos enloquecer aquí haciendo recursos por siempre. Muchas gracias, Kenia. Aquí han comentado que les gustó mucho la herramienta, ¿verdad? Que tiene mucho potencial para poder trabajarlo en diferentes temas, para poder utilizarlo en diversos aprendizajes, como dice Gaby. Y también alguien quería compartir desde Antigua, Cristina Salazar, que en Humanidades estamos trabajando guías de trabajo semanales. Esta herramienta puede utilizarse para que todos vayan aportando durante la semana lo que se les asigne, para que no sea un trabajo en Word como comúnmente se Sí. entrega, y visualicen los aportes de cada uno de los estudiantes para enriquecer los aprendizajes. Ese es un trabajo excelente porque vemos otras perspectivas, otras ideas, Claro que vamos sí. también equilibrando los trabajos, ¿verdad? Margarita también nos comenta muy lindo recurso y la forma en que nos ha presentado Kenia puede ser muy útil. Gracias, Kenia. Buenísimo. Como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Consejo. No, ¿Recomendación? tip. Ah, También ok. se puede descargar partes de esto. Entonces yo puedo descargar todo el mural o una selección como PDF. Entonces cada estudiante ahí, en el caso de como nos comenta la compañera, pues selecciona esta parte y le da a descargar y ya descargó un PDF de su parte, ¿verdad? Entonces también es viable. Entonces trabajar en Word sí se puede, pero esto nos permite también otra manera de generar un recurso que también nos va a quedar incluso para poder imprimir o para lo que querramos, ¿verdad? Y Entonces, para subirlo al portal, se me para subir ocurre. en el portal, sí. Entonces ya cada quien se queda con la copia de lo que hizo, se puede bloquear y ya nadie mueve nada. Entonces el docente que creó el recurso puede decir, bueno, hasta las 3 queda abierto y bloqueo todas las stickers y todo lo que haya quedado y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, como les decía, este solo es una herramienta, pero hay muchísimas y eso es lo bonito de esto, que cada quien puede ir ya detectando en dónde puede empezar y por eso quería yo que vieran esto, ¿verdad? Porque uno se emociona de ver lo que se puede hacer. Muchas gracias por compartirlo, Kenia. Y luego también compartirles, ¿verdad? Que a veces tenemos unas ideas que surgen dentro de un curso, pero estas pueden llevar a algo mucho más. Y en este caso, pues les quiero comentar, igual siempre en mural, porque yo me enamoré de la herramienta, pero para que vean lo versátil que puede llegar a ser. En el curso de historia hicimos un paralelismo en una línea de tiempo con la temática del café. Entendiendo que en Guatemala el café fue una temática recurrente desde que vinieron los españoles y alrededor del tema del café se fueron desarrollando muchas cosas que impactaron en el diseño industrial. Pero fue muy bonito ver ese paralelismo de qué estaba pasando mientras en Guatemala estaba pasando esto respecto al café, qué estaba pasando en el resto del mundo. Entonces fue un estudio bonito que hicimos con la docente, con Rocío Mendoza, que es mi compañera y amiga, pero quedó tan bonito el trabajo y con tanto valor
La verdad nos esmeramos mucho. Esto llevó semanas y noches de trabajo. Pero luego vimos que aquí en la universidad se estaba haciendo el libro de 200 años de diseño y dijeron, ese tema aplica perfecto para usar en el libro. Entonces, pues nos llamaron para ser parte de esta publicación que ustedes pueden encontrar ya en la biblioteca y aquí lo pueden descargar. Y pues al final pues presentamos el libro y fue una colaboración con otros diseñadores y amigos. Muy bonito, ¿verdad? Entonces, lo que quería yo contarles es que esos recursos valiosos que ustedes hacen en clase tienen mucho valor. De verdad, tienen potencial para volverse algo mucho más grande. Y estoy segura que les pasa. Hay un tema particular que les da en el corazón o que de verdad ese es mi tema favorito de clase y a veces no dan ganas de parar y de pasar de tema porque ese nos apasiona. Y da para mucho más. Entonces, aprovechar esos recursos que hacemos y llevarlos a otro nivel, ¿verdad? En este caso, pues se conectaron el tiempo y las personas para volverlo una publicación, pero estoy segura de que muchos de ustedes también tienen esa conexión con algunas temáticas y proyectos que han llevado desde clase, pero que el hacer un recurso que lleva mucho trabajo y mucho tiempo puede volverse pues un libro o parte de algo mucho más grande, ¿verdad? Y que los demás lo puedan ver. Eso es lo más importante de los recursos que hacemos, que se pueden compartir. Muchas gracias, Kenia. Andy Aguilar te comenta, Magíster Kenia, tu pasión, innovación, creatividad y amor por la docencia me inspira. Tienes un magis precioso. Hermoso Gracias, qué comentario. lindo, gracias. Ok. Y creo que ya vamos, si no estoy mal, ¿verdad, Casi, Kenia? casi. En la tercera La parte y recta final. final Sí. de nuestro seminario web. En este sentido, aunque ya nos has compartido bastante, desde tu experiencia, ¿qué elementos del fascículo consideras más valiosos para que nosotros, los docentes, podamos producir materiales que realmente potencien el aprendizaje, no importando la disciplina de nuestro curso? Sí, primero, cuando vean el recurso, les invito a darle clic a todos los links porque nos lleva a ejemplos. Creo que lo que más a mí me encanta es compartir lo que yo he hecho, pero el ver los recursos que alguien más ha hecho también nos inspira, Sí. porque el ver cómo puedo aplicar yo esto en temáticas tan diferentes a la mía y que encuentro ahí un clic que digo, sí, eso también yo me lo puedo apropiar. Me gustó mucho ver eso. Y lo otro es que también el fascículo nos recomienda herramientas. Y aquí pues yo traje algunas de las que están ahí y otras que yo también uso. Les puse también el link del fascículo para que lo tengan ahí Muchas a un clic. gracias. Pero Gracias. al final, esos recursos, esas herramientas, para mí es lo más valioso, porque es el encontrar cuál es la herramienta que funciona primero para mi manera de pensar, porque no todos pensamos de la misma manera y hay herramientas que se nos facilitan y otras que por más que le demos no vamos a hacer clic con ellas. Los invito a explorar, porque cuando yo encuentro la herramienta y la exploro, puedo hacer maravillas. Entonces aquí por eso les dejaba yo esto, sabiendo que, por ejemplo, esta de Kialo, yo no la conocía y me encantó verla, que es para debate y pensamiento crítico. Entonces hay carreras, temas y momentos que yo necesito una interacción con una tónica mucho más intensa en la parte verbal. Hay otras carreras o dinámicas donde yo necesito la parte visual y entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un libro, algo muy, los que trabajan también con educación de niños y demás, saben que la parte de generar un libro y secuencias que van gráfica y textualmente organizadas puede hacerse con un libro, con un video. El Geniali, que también es en la herramienta que hice esta presentación que estoy pasando, el Geniali también es una maravilla también para hacer recursos interactivos. Entonces creo que yo me quedo con eso, con las posibilidades a las que el fascículo nos invita y dándonos también ejemplos que nos pueden inspirar
a nosotros también hacer algo así y no decir, me hubiera gustado, pero eso de plano no se aplica a lo mío, sino todo lo contrario. Sea la disciplina en la que estemos, podemos conectar con la herramienta correcta y llegar al corazón y a la mente de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Kenia. Y en relación a la guía, manual o cuaderno de trabajo que nos presenta el fascículo, ¿qué orientaciones te parecieron útiles para diseñar materiales didácticos que realmente sean efectivos y significativos para nuestros estudiantes? Yo creo que en general el hecho de que tengamos, o sea, esa planificación para mí es la clave. La planificación y la organización, y que la guía al final sí va teniendo esos puntos que me guían, que valga la redundancia, a crear esto con un orden. Me gusta mucho. Me gustó mucho ver, como también comenté antes, que tiene la validación y la evaluación de estos recursos, y podemos tener al final la certeza de que el recurso que estamos utilizando sí funciona, porque ahí mismo ya tiene la garantía de que funciona, ¿verdad? Entonces, el seguir la guía va a hacer que yo pueda estar seguro de que lo que estoy haciendo va bien encaminado. Creo que eso es uno de los valores más grandes que tiene este fascículo. Excelente, Kenia, muchísimas gracias. Yo también, ¿verdad? Coincido contigo que cuando generamos recursos de aprendizaje, materiales didácticos, es muy importante uno iterar, ¿verdad? Hacer algunas pruebas. Me encantó que comentaras que tu familia también participa en esa validación, ¿verdad? Si entendieron las instrucciones, quiere decir que nuestros estudiantes también lo van a entender. O también yo les escribía por el chat, en comunidad docente, ¿verdad? Nuestros colegas también pueden participar, compartirse materiales, o si hay varios docentes que dan un mismo curso, de pronto, por el tiempo que a veces algunos materiales, por el tema que a veces algunos temas son muy complejos, vale la pena de pronto o trabajar en equipo o irse rotando, ¿verdad? Yo trabajo este material, tú otro material, y luego en grupo o en comunidad, pues los podemos ir validando. Yo creo que es muy, sería muy efectivo el proceso, Claro. ¿verdad? Y los resultados serían excelentes, el ir validando, validar no solo el contenido, no solo las instrucciones, también incluso una fotografía, ¿verdad? A veces tú comentaste al inicio algo que me llamó mucho la atención, que la forma también seduce, y si la forma no atrae al estudiante, no se va a acercar al material, Sí. ¿verdad? A veces le disgusta, entonces lo rechaza, entonces lo que debemos siempre buscar es que se logren apropiar de él también a través de la forma, ¿verdad? También a través de la forma, Claro. pues educamos. Acá voy a leer entonces algunos comentarios ya para finalizar nuestra entrevista. Silly dice, gracias por compartirnos la guía, está maravillosa. Veo que la guía es muy completa y clara para estudiarla. Por favor, vean, exploren, como tú comentaste, Kenia, métanse a cada enlace, uno aprende y también le presenta modelos, ¿verdad? Uno puede Ujú. aprender viendo modelos. A veces también no es necesario que generemos nuestros propios materiales, también podemos seleccionar, pero a veces cuando seleccionamos no termina de contextualizar ni con nuestro grupo Sí, objetivo, que es son los cierto. estudiantes, o con el contexto, ¿verdad?, de la institución. Entonces podemos generar otro tipo de recursos como los que nos presentaste hoy para complementar, ¿verdad?, este tipo de materiales educativos. Acá voy a leer otros. Estos fascículos, ¿con qué aplicación lo han trabajado? Bueno, yo les puedo comentar que estos fascículos que se presentan están en la página web del SEAT. Ahí tenemos 3 series, una serie de innovación. El fascículo que les presenta hoy Kenia pertenece a la serie de innovación educativa. Ahí hay una serie tenemos 5 o 6 fascículos, también tenemos una serie sobre opciones metodológicas y metodologías activas y una serie de evaluación. Se trabaja definitivamente y también Kenia ha
ha hecho un poco hincapié en ese sentido, y cuando los recursos son complejos, pues se trabaja con un equipo multidisciplinario. Acá se valida los contenidos con pedagogos, con diseñadores gráficos, con productores, con diseñadores incluso instruccionales, con editores, y ese es el resultado, ¿verdad? Tratamos de poder explorar algo que también incluso tú comentaste, Kenia, es como es un material de autoformación y como en algún momento dado nosotros trabajaremos materiales para que nuestros estudiantes lo desarrollen en casa sin que esté el docente a la par, el material siempre se anticipa, ¿verdad? Entonces nosotros a través de nuestra experiencia como docente ya sabemos, ah, aquí me van a preguntar esto, entonces aprovechen y pregunten. General, puedes tener cierta duda, te recomiendo estos enlaces para que puedas definir mejor el modelo que se presenta, etcétera, ¿verdad? Uno puede anticiparse a estas situaciones de incertidumbre y completarlas, ¿verdad? O apoyándose en otros recursos, enlaces. Ahorita pues con la tecnología tenemos todo ese apoyo. Acá nos comenta Margarita, ahorita les voy a volver a compartir la guía, don Marvin Alegría. También Margarita nos dice, lo bueno de estos recursos es que son interactivos y los estudiantes pueden añadir su toque personal. Esa es la idea, ¿verdad? De que los materiales también, cuando son para apoyar el aprendizaje, son didácticos, tienen que tener esa intención y ese buscar esa personalidad, ¿verdad? De los estudiantes, también el ser inclusivos, ¿verdad? Es muy importante y es una característica que debe tener en nuestros materiales. Sí, yo solo me encantaría, ya que estás Sí, tocando ese tema, por yo creo que favor. es parte a lo que nos invita el fascículo y en general la docencia, a personalizar lo que estamos haciendo. Por eso empezamos contextualizando y entendiendo quién es nuestro estudiante, porque si yo sé quién es, sé que sí, que por dónde voy bien con ellos o no, ¿verdad? Creo que es muy importante el constantemente preguntarme, ¿será que sé realmente quién es el estudiante que tengo hoy en clase? Y anímense a preguntarles qué les gusta, qué ven, qué hacen, qué no hacen, porque ese diálogo enriquece también y entonces yo puedo todavía hacer material mucho más especializado. Por ponerles el caso del juego del calamar, que les di el ejemplo al inicio, este año eso ya no hace sentido, porque ya ni ven la serie, está pasado de moda, no van a entender, pero en ese momento causó furor y fue el hitazo, porque hicimos clic con algo que en sus mentes hace sentido, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo bonito de tener uno en sus manos las herramientas para crear material, ¿verdad? Y por supuesto que hay millones y millones, me atrevo a decir, de material afuera que también podemos aplicar y tiene mucho valor. Pero cuando lo creamos es personalizado para nuestros chicos, ese valor les llega y ellos lo perciben, o sea, ellos saben que está hecho especialmente para ellos y lo valoran. Así que eso es Así. lo bonito de esto. Gracias, Kenia. Acá también, vamos a ver, José Díaz, felicidades y gracias por tus aportes y tu dinamismo. Motiva a generar nuevas formas de aprendizaje. Gracias. Sara Gaitán nos indica, qué bonito y útil material. Muchísimas gracias. Roberto Reyes, este seminario nos dará certificado de participación. ¿Cómo lo obtengo? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en 2 minutos ya estará activo. Ahorita les voy a enseñar y compartir. Desde nuestro curso hay una opción para poder colocar asistencia. La asistencia la colocan personalmente y al colocarla ya al final hay una sección de certificación donde solo le dan un clic, colocan su nombre y ya obtienen la descarga del certificado. Fernando Ascoli, felicidades, muy buen trabajo. Gracias, Fernando. José Edwin, Kenia, muchas gracias por estos saberes. Danilo, buenos y oportunos documentos de apoyo docente. Junior Fajardo, muy buen aporte y muy importante ese último comentario, identificar a nuestros estudiantes para orientar el material con especial atención a ellos. Buenísimo. Qué alegre Muchísimas ver gracias. que les gustó.